Para ello les quiero recordar dónde nos quedamos. Estábamos en Hechos capítulo 2. Talo fue hasta al capítulo 3 porque le rogué me dejara el capítulo 2 porque hay un tema, el que hoy vamos a abordar, que lo había dejado a medias y que creo es punto de honor terminarlo. Ya ustedes verán por qué. Pero hasta este momento habíamos visto de las tres fiestas. No digo las únicas fiestas, ya expliqué que son 7, pero estas 3 son las que atañen al capítulo 2 del libro de Hechos. La primera de ellas es la Pascua, la segunda de ellas es la fiesta de las primicias y la tercera es la fiesta de Pentecostés. Estas fiestas fueron ordenadas desde la época de Moisés y el pueblo tenía que celebrarlas una vez al año, y estuvieran donde estuvieran, ellos tenían que hacer el esfuerzo para viajar hasta Jerusalén y al menos celebrar alguna de estas. Por cierto, y cabe hacer notar que estas fiestas también se encierran, la mitad de ellas, en lo que es Semana Santa. Ya luego les explico. Pero dije que era lo que se hacía en la fiesta de la Pascua en términos generales. Cada una de estas fiestas debería ocupar 45 o 50 minutos para explicarla bien, pero no es el tema del libro de Hechos. Por hoy solo se trata de una vista panorámica para entender de mejor forma. Este es un contexto, un antecedente. Pero como sea, la fiesta de la Pascua es el Cordero Pascual, donde se sacrificaba el becerro y su sangre hacía eco de que con ello el ángel de la muerte pasó de largo y fueron libres en Egipto. Bien, la siguiente era la fiesta de las primicias, en donde el padre de familia, aquí llevaba un cordero, aquí tenía que llevar una gavilla de cebada, que en nuestro español es algo así como decir un manojo de cereal. ¿Por qué? Porque aquí estaban las primicias, los primeros frutos. Entonces iban al templo y daban gracias a Dios de que apuntaba, que auguraba que la cosecha iba a ser abundante, y prueba de ello eran los primeros frutos. El sacerdote la mecía y agradecía a Dios por esos primeros frutos. Y la tercera de estas fiestas, que se daba 50 días después de la Pascua. Algunos intentan revestir el vocablo Pentecostés de un sentimiento mítico o místico, muy religioso, y no hacen bien, porque simple y sencillamente Pentecostés significa quincuagésimo. En simple español, Pentecostés es la fiesta 50 días después de la Pascua. No digo que no se reviste de importancia, por supuesto que sí, las 3 tienen una enorme importancia. Solo digo que a veces la tendencia es a glorificar un término y no sé con qué fines. Pero usted y yo hoy ya sabemos que es simple y sencillamente la traducción de quincuagésimo. ¿Qué hacían? Esto en nuestro español, si el rubro de nuestra ciudad fuera la agricultura, es la época de la corta, es la época de la cosecha, es la época en donde la abundancia se deja sentir, y claro está que es una época de gozo y de júbilo. Así es que esta es la fiesta de la cosecha. Y el otro detalle emblemático que celebraban en esta fiesta era una acción de gracias, voy a poner gratitud por la ley de Moisés. Ahora, noten esto, más que importante, la ley de Moisés es la que le da el origen, el fundamento, el sentido a las 7 fiestas, pero en nuestro caso es lo que le da el fundamento a estas 3 fiestas. Por otro lado, la idea básica es, si el pueblo se mantenía
cumpliendo la ley de Moisés, tal cual le dijo a Josué, en este libro meditarás de día y de noche, pues entonces todo te saldrá bien. Así es que esto ratificaba de que la cosecha abundante en la tierra prometida, en esa tierra que fluye leche y miel, venía como consecuencia de haber cumplido la ley de Moisés, el Cordero Pascual y todo lo que esto implica, y en honor a eso daban gracias a Dios por la ley de Moisés. Bien, esto significa en el Antiguo Testamento. Si han estado leyendo en el club de lectura, que esperaría fueran todos, en esta semana recordarán que en uno de los capítulos cita que todo esto es una sombra de lo que habría de suceder en el nuevo pacto. Yo no me canso de decir, para entenderlo en nuestro español, que el Antiguo Testamento es una especie de modelo a escala del modelo real. Entonces todo esto se cumplió con la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Wiersbe, uno de mis referentes, dice en su libro que en realidad esto es un bosquejo de todas las fiestas de la Semana Mayor y 50 días más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Cordero Pascual, esto no es más que el emblema o el modelo a escala de lo que luego sería la crucifixión de nuestro Señor. Bueno, voy a evitar escribir y voy a poner la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha. Si están en el club de lectura, esta semana leyeron que una vez y para siempre Él fue sacrificado y que Él fue el Cordero que nos libró del pecado. Bien, en cuanto a las primicias, esto es la resurrección. Igual, evitando letras, voy a poner una flecha hacia arriba. Primicia, primeros. Dice el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo sería la primicia de la resurrección, el primero en resucitar. Y tal cual así sucedió. Así es que con esto se anticipaba la gratitud por la primicia de la resurrección. Bueno, el punto en cuestión, el objeto de estudio es, y entonces, ¿qué significa la fiesta de Pentecostés para el Nuevo Testamento? Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en la segunda parte, hoy, del capítulo que titulamos la fiesta de Pentecostés. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos. No, ¿saben qué? Vayan mejor al capítulo 36 de Ezequiel. De nuevo. Pastor, estamos en Hechos. Sí, pero ya les dije que Ezequiel es la profecía que advertía lo que iba a suceder. Ezequiel 36. Y como es uno de mis versos preferidos, pues mejor empiezo acá. Capítulo 36, libro de Ezequiel. ¿Listas sus Biblias? Dice verso 26. ¿Sí? ¿Listos todos? ¿Sí amén o no amén? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es una promesa, no solo es una profecía, es una promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, entienda esto con mucho énfasis, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, Señor, que la gracia de tu Espíritu nos haga crecer a todos y que podamos crecer en lo que tu palabra nos enseña. En Cristo lo ruego. Amén.
Bien, ¿qué pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos? La narrativa muy escueta es la que sigue. Recordarán que el grupo de los 11 ya se había multiplicado y habían 120. Estos 120 eran el resumen de los muchos a los que el Cristo resucitado se les apareció durante 40 días. Atentos, estoy en la semana de la crucifixión. Eso sucedió en el año 33 después de Cristo, 5 más o menos. Hay un margen de error con los historiadores en el calendario gregoriano que no me extenderé, basta con decir que hay un margen de error. Eso significa que en esa Pascua nuestro Señor fue crucificado y que durante 40 días se mostró a los 11 y a muchos otros. Pero el resumen de todos a los que visitó eran 120. Pues bien, esos 120 habían escuchado y obedecido el mandato: esperen en Jerusalén. ¿Esperen qué? No sabían, no estaban seguros, no tenían idea de lo que debían esperar. Solo sabían que debían obedecer. Se les ocurrió, les expliqué antes, que debían organizarse y que debían alquilar o usar, porque a mí se me ocurre pensar que ese segundo piso pertenecía quizás a alguno de los 120 que dijo: miren, ocupemos mi propiedad y nos reunimos ahí. Así es que con mucho fervor, con mucha pasión, cada día se reunían y lo único que sabían hacer era orar. Y oraban, esperando. Pues bien, una mañana de mayo del año 33 después de Cristo, cerca de las 8 de la mañana, mientras la multitud recubría las calles de Jerusalén, y aclaro, ¿por qué había una multitud en Jerusalén? Es que los judíos dispersos por Asia, por África y por Europa venían a la fiesta de Pentecostés para dar gracias. No todos, claro está. Venían otros a la Pascua, otros a las primicias y otros venían a Pentecostés. Los albergues, las calles no daban abasto, albergando a toda esa multitud. Pero los ojos de toda la multitud, a las 8 de la mañana, cuando el sumo sacerdote comenzaba el oficio de la gratitud por la fiesta de la cosecha, la atención de la multitud era hacia el templo. La majestuosidad del templo, claro, no la de Salomón, tampoco la de Zorobabel, pero bueno, el templo al fin. Todos estaban encaminados hacia eso, todos menos los discípulos. Ellos estaban orando, ellos estaban en el aposento. Así es que cerca de las 8 de la mañana, un fuerte viento golpeó el edificio y lo golpeó de tal forma que toda la multitud quedó prendida y atendiendo lo que no sabían sucedía en el aposento alto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se cumplió Ezequiel 36:26, se cumplió la promesa: les arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y ahí les escribiré mis estatutos. El Espíritu Santo fue derramado sobre estos 120 y los bautizó. Y el poder era tan grande que el estrepitoso viento provocó la atención de la multitud. Debió ser algo maravilloso, porque los que estaban abajo
Estaban atónitos, preguntándose qué sucede ahí. Escucharon una especie de mezcla de lenguas, gritos, quizá no sabían qué era lo que pasaba. Ellos murmuraron y dijeron: esos deben estar borrachos ahí, tuvieron una fiesta anoche, eso es un desastre, una parranda. Y él, bueno, me da pena decirlo así, pero es historia. Sé que probablemente en la eternidad alguna vez voy a conocer a Pedro, espero, y no quisiera que él me diga: vos fuiste el que me dijiste así, porque tengo que decirlo. Pedro era un cobarde. ¿Recuerdan que era cobarde? Si alguno de ustedes dice: vamos, pastor, está siendo grosero. No, estoy siendo literal. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado y él lo siguió a espaldas en la fogata, una señora le preguntó: ¿vos estabas con el carpintero? No, yo no he estado con él, jamás lo he visto. Lo negó 3 veces. Díganme si eso no es ser cobarde. Por supuesto que fue cobarde. Así que no quiero ser grosero con él, solo quiero resaltar que era cobarde. Pero después de que el Espíritu Santo fue derramado, después de que fue bautizado, ese cobarde fue convertido en un hombre de valor, con un poder único, que se puso de pie frente a esos 3,000 y les dijo: no se confundan. Estos no han bebido. Son las primeras horas de la mañana. ¿Quién bebe a esta hora? Lo que ha sucedido es lo que prometió Ezequiel 36:26 y dio la introducción a un poderoso mensaje. Bueno, pastor, ¿por qué está diciendo la introducción? Ya se los voy a explicar luego. Pero sí, insisto en decir que ese que fue cobarde ahora había sido investido de poder y se paró frente a la multitud y predicó. 3,000 personas esa mañana vinieron a los pies de Cristo. ¡Ja! Vaya poder, ¿no? Ya quisiera cualquier predicador de hoy día decir que ante una predicación algunos cientos van a rendir genuinamente su corazón a los pies del Señor. Eso sucedió esa mañana. Y eso fue el comienzo de la iglesia de Cristo. Eso fue la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque fue una enorme cosecha. Ya se los explico luego. Pero antes de explicárselos, debo extenderme en 2 palabras con las que debemos tener cuidado, porque al entenderlas, las vamos a abrazar con pasión. La primera que les dije es que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, búsquenlo. Hechos capítulo 1. Dice, vayan conmigo hasta el verso 5. Por cierto, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Sí amén o no amén? Bueno, me preocupa que algunos les veo somnolientos. ¿Sí me estoy dando a entender? Listo. Los que están somnolientos duerman bien. Dice, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bien, esto es lo que vamos a prestar triple atención. Primero, el asunto de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Así es que no voy a borrar las 3 fiestas porque verán que pronto nos van a servir. Pero sí la explicación. Esto me deja bien en claro de que hay 2 bautismos, cuando menos aquí. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Así es que debo entender qué significa esto y si yo he sido bautizado. Bien, antes de correr, me gustaría saber, ¿cuántos de ustedes han sido ya bautizados en agua? ¿Pueden levantar su mano?
Bueno, la mayoría. Entonces, como la mayoría de ustedes han sido bautizados en agua, estoy seguro que esto lo entienden bien y lo pueden explicar bien. Así es que ahora díganme qué significa el bautismo en agua. Uno de ustedes. Hermano Julio. ¿Eso significa muerte y resurrección? ¿Alguien quiere ayudar a Julio? Dar testimonio público. A ver, René. Ser transformado. Bien, todo lo que están diciendo no está distante de la definición, pero no es la definición. Así es que, por favor, de aquí en adelante yo como Pilato voy a poder lavarme las manos diciendo soy libre de culpa de que estas personas no sepan qué es el bautismo en agua. Y se lo voy a explicar de nuevo. Bien, bautismo es una palabra con dos connotaciones. Una es sumergir y la otra, que es más bien metafórica, su connotación es identidad. Bautismo viene del griego baptizo. Yo no hablo griego, pero los libros dicen que así se dice. Baptizo. Y a nuestro español significa sumergir. De hecho, yo me apellido Bautista. Así es que si lo ocupo en español sería Carlos el que se sumerge. Eso significa bautizo. Juan el Bautista. ¿Qué? Juan el que tiene la labor de sumergir a otros. Esa es la traducción inmediata. Sumergir. Y luego, identidad, ¿a qué se refiere? Pregunto, bueno, ¿para qué pregunto? Sé que la mayor parte de ustedes son salvadoreños. Veo uno que otro que puede ser extranjero por su aspecto físico, parecen alemanes, su altura y algo así, pero en la mayor parte de ustedes y yo, pues salvadoreños, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que realmente ustedes son salvadoreños? Porque es probable que usted tenga una ciudadanía alemana, raza aria o algo parecido, pero su aspecto físico es más bien de un latino. Entonces, ¿cómo sé yo que ustedes son salvadoreños? A ver, empecemos aquí. Vos, Martí, ¿de dónde sos? No, ¿de qué país? Ok, vos sos salvadoreño. Demostranos que sos salvadoreño, porque tenés pinta de extranjero. Entonces ahora queremos saber que en realidad vos sos salvadoreño. Vamos. Decime cómo. Bueno, ya ve, a vos le estás ayudando. Vaya pues, decime vos entonces. Pero si le estás ayudando. Bueno, miren el problema en el que están estos dos. No saben ya si son o no son salvadoreños. Así es que, ¿cómo sabemos que somos salvadoreños? A ver quién les ayuda a ellos dos. Porque ya tenés 18. ¿Y vos? Por eso es que vos no sabés nada de dónde sos. Pero este sí, este tiene un documento que dice que sos salvadoreño. ¿Y cómo se llama el documento? Documento único de... esa identidad certifica que vos sos salvadoreño. Entonces, atentos, les dije que bautismo tiene una connotación metafórica, identidad y sumergir. Ahora, cuando usted va con el pastor y este le bautiza en la pila de agua o en el lago, donde quiera, le dice, hermano, ¿cómo te llamas vos? Martí, nombre, tu nombre, ese es tu apellido, ¿no? Bueno, Martí, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerto con Cristo y te sumergen. Resucitado a una nueva vida. ¿Qué estoy haciendo como pastor con Martí?
una ceremonia representativa en donde Él se está identificando públicamente que cree en qué cosa, en que Cristo murió y que Cristo resucitó y que algún día Él resucitará con Cristo. Eso significa el bautismo en agua. Bien, ¿estamos claros ahora todos? Entonces, ¿qué es el bautismo en agua? Nuestra identificación pública de que creemos que Cristo murió, resucitó y que algún día resucitaremos con Él. Por eso vamos a las aguas del bautismo y por eso públicamente agradecemos a Dios y nos identificamos con Él. Soy salvadoreño, no alemán. Y diría yo, orgulloso de serlo. Soy de la fe en Cristo y orgulloso de serlo. Y por eso me identifico con Cristo. Bien, ¿estamos? Ese es el bautismo en agua de forma resumida. Quienes no están bautizados, y ya les dije casi todo. Solo tienen un poquito más de revisar los versos y otras cosas y pronto decirle a alguno de los líderes, oiga, ¿cuándo son los próximos bautizos? Yo quiero identificarme públicamente, yo estoy orgulloso, porque si yo me bajo ahora y le digo, mire, ¿usted cree en Cristo? La verdad es que yo no sé en qué creo. Con razón no se identifica y con razón no se bautiza. De hecho, debo suponer entonces que probablemente usted ni siquiera tiene fe en Cristo. Pero bueno, no es nuestro asunto. Nuestro asunto ahora es, ¿qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Que obviamente es diferente. Ya estamos claros con el bautismo en agua, ahora vayamos a ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Alguien quiere sugerir? El vocablo bautismo es punto de honor. ¿Cómo? Bueno, es una especie de inmersión, es una especie de investir, es una especie de sumergir, es una especie de llenura, es una especie de derramamiento, pero lo que vuelve esto poderoso es responder la pregunta. ¿Quién es el que se identifica en el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quién habló? A ver, ¿qué dijiste, Giovanni? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y? Anda cerca, pero ya te perdiste. Pero va llegando. A ver, hermana. Tibio, pero ya está un poco calientito el asunto. Bueno, en el bautismo en agua, ¿quiénes son los que se identifican con Cristo? Nosotros. En el bautismo en el Espíritu Santo, el que identifica a la iglesia que es de Él es el Espíritu Santo. Quien da la demostración pública de que esos 120 le pertenecen a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es la identificación que el Espíritu hace en aquellos que creen en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. Número 1, fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Me he dado a entender? ¿Sí, amén o no amén? Efesios 1:13 ratifica que cada vez que una persona cree en Cristo es sellada con el Espíritu Santo de la promesa de Ezequiel 36:26. ¿Cuándo ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Cuando creyeron en Cristo. El Espíritu Santo
les llenó. Sí, ya sé que algunos ahora están diciendo, ay, pastor, pero yo conozco a mi amigo, mi primo, y no se vaya muy lejos, aquí lo tengo cerca, que él dice que ya recibió a Cristo, pero su vida está más perdida que antes de venir a la iglesia. ¿Fue bautizado o no? Bueno, número uno, cada quien debe dar cuentas a Dios, pero por sus frutos los conoceréis. Esa pudo haber sido solo una profesión. ¿Qué es una profesión? Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo voy a orar. No, esto no es una profesión. Está hablando de una conversión. Sumergirse, está muerto y resucita a una nueva naturaleza. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo han sido investidos de poder del Espíritu. Y ese poder les da facultad para varias cosas. Pero hacia eso voy, al segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Llenura. Pastor, ¿de dónde se inventa ese término? Bueno, ahí lo van a leer. Vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ahora vayan hasta el versículo 4. Dice, y fueron todos, díganlo ustedes en voz alta, no, muy suave, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un asunto diferente al bautismo por definición. Véalo así, cuando pensamos en llenura, de inmediato se viene a nuestra mente un depósito, llámele vaso, vasija o como usted quiera. Y si hablamos de llenura, estamos hablando del nivel de que este depósito contiene lo que se derrame en él. En este caso, ese depósito es nuestro nuevo corazón. Y ahí es derramado su espíritu. ¿Cuándo es que hay llenura? Aquí hubo llenura. ¿Cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo esos discípulos, esos 120? Número uno, estaban orando. Es decir, tenían una íntima relación con el Cristo resucitado en oración. ¿Y qué otra cosa estaban haciendo? Punto de honor. ¿Qué otra cosa estaban haciendo? Sí, esperando, pero vamos allá. Estaban obedeciendo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor les dijo que debían esperar allí. Ellos no sabían por qué ni cómo, simplemente debían obedecer y lo hicieron. Entonces la llenura del Espíritu Santo viene, número uno, cuando nuestra voluntad, eso es obedecer, se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a lo que su Espíritu nos manda. Y segundo, cuando estamos en comunión con Dios. Alguien que apenas llora, ¿cómo va a estar obedeciendo? Es que cuando no vivimos conforme al Espíritu, por oposición o por omisión o por contraste, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos da la gana. Vean el ejemplo. Moisés es burdo, pero sirve. Moisés llegó al monte y estuvo en la presencia de Dios. Cuando regresó, ¿recuerdan qué es lo que sucedió con él? Su rostro era resplandeciente. ¿Por qué? Porque había estado en íntima comunión con la gracia de Dios. Cuando usted y yo estamos con nuestra voluntad sumisa a su voluntad y estamos en oración, bueno, nosotros reflejamos la gracia de Cristo, no nuestra carnalidad. Así es que una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura en el Espíritu Santo. Y estos habían sido llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde fácilmente usted y yo podemos concluir.
Ah, esa es la razón por la que aquel mi amigo ni siquiera parece cristiano. Si es que en realidad fue una conversión genuina y no una profesión, su depósito está vacío porque con su vida de desobediencia contrista al espíritu y vive como le da la gana. Y fácilmente se denota. Tiene pleito con todo el mundo, él o ella no está en paz, su vida hay amargura, hay tristeza, hay frustración, busca a quien culpar, hace un chisme y otro, vive en uno y otro problema. ¿Por qué? No está viviendo en oración. Sabe cómo orar, pero no lo hace. Sabe cómo obedecer, pero no le importa. No es sumiso y la llenura del Espíritu no viene a su vida. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Qué poder recibieron estos cuando recibieron la investidura, la llenura del Espíritu Santo? Recibieron lenguas como de fuego. Algunos creen que el poder del Espíritu Santo es para jactarse de sus dones, vanagloriarse. ¡Qué locura! Obviamente no han leído nada, porque el Espíritu Santo les dio poder para hacer lo que sigue. Cuidado, no fue Pedro el único que predicó. Pedro introdujo. En realidad los otros 120 se enredaron, se involucraron con la multitud. Y por allá habían unos que hablaban en medo persa. ¿Por qué? Porque eran judíos de segunda o tercera generación. Por allá estaban otros que hablaban en griego, otros que hablaban en latín. ¿Qué sé yo cuántas lenguas les fueron dadas? Bajaron y estos buscaron a aquellos que hablaban la lengua que les fue dada para compartir la fe en el Cristo resucitado. Entonces, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? Es compartir la fe del Cristo resucitado. Los otros 119 fueron transformados y tuvieron el mismo poder, el mismo coraje y el mismo valor para compartir su fe en el Cristo resucitado. Pensarán algunos en este punto: oiga, pero ¿cómo hicieron? Habían como 3,000 personas, obviamente si se convirtieron 3,000 habían más. ¿Cómo hicieron los que se estaban bajando para saber, estos hablan en griego? Preguntaron, a ver, levanten la mano todos los que hablan griego, ahora vamos con los que hablan cretenses. No, no pasó eso. Lo que pasó es que el Espíritu Santo los guió, los llevó. ¿Saben cómo decimos en nuestro español? El Espíritu Santo nos hizo clic y nos puso en el camino, nos cruzó. De la nada resultó que de pronto había un carisma, una empatía, una amistad. Fue el Espíritu Santo quien le empujó. Bueno, aquí entonces resulta la otra exhortación. Usted que lleva semanas, meses o todo el año sin compartir su fe en el Cristo resucitado, yo le pregunto, ¿usted cree que tiene la llenura del Espíritu? No. ¿Usted cree que está sumiso a la voluntad del Espíritu? Obviamente no. Algunos son conflictivos porque su naturaleza es conflictiva. Otros son pasivos porque así es su carácter. Pero conflictivos o pasivos, no les importa nada compartir su fe. Entienda, el poder del Espíritu Santo no vino para vanagloriarnos, vino para que la iglesia de Cristo fuera multiplicada y los no alcanzados llegaran a la fe en Cristo y fueran salvados. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? Déjeme saberlo. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? No, ahora creo que ya lo están dudando. ¿Ustedes son parte de la iglesia de Cristo? Bueno, demuéstrenlo.
convénzanse a sí mismos que tienen el bautismo del Espíritu Santo y que tienen la llenura, y respóndanse a sí mismos si en realidad están compartiendo su fe, porque se los repetiría y a gritos si sirviera. La razón por la que Cristo nos ha salvado es para que nosotros compartamos la fe en el Cristo resucitado. La iglesia de Cristo nació en el año 33 y desde entonces se sigue multiplicando por aquellos únicamente que tienen la llenura del Espíritu. ¿Qué más puedo hacer para ayudarles? Además de explicárselos. Bueno, sí puedo hacer algo más. Puedo animarles a que oremos y que pidamos al Espíritu Santo que si usted no está bautizado, Él derrame su Espíritu en usted. Y si usted ha contristado el Espíritu Santo por su estilo de vida, pues que le pidamos perdón